Estamos de regreso en el estudio de Tiempos Violentos, aquí por las pantallas de Vía X. Los invito de inmediato a revisar las declaraciones del diputado socialista Daniel Manucheri, quien se acercó a la Embajada de Estados Unidos con un propósito muy particular. Vea. Hoy día, a 50 años del golpe, tenemos que saber con claridad toda la verdad respecto a la intervención de los Estados Unidos en estos procesos que marcaron nuestra historia. A 50 años del golpe es tiempo para la verdad, es tiempo para la justicia, y la manera de no repetir los errores del pasado es conociendo transparentemente todo lo que aconteció en Chile. Ahí estaba el jefe de bancada del Partido Socialista. Es tiempo de verdad, a 50 años del golpe. Se le ha solicitado al presidente Joe Biden, vía embajadora de Estados Unidos en Chile, el que se clasifique toda la información de inteligencia que posee Estados Unidos entre el 1970 y 1994, cuando Pinochet deja la comandancia en jefe del ejército. ¿Tenemos titular para revisar aquello? Veamos. Ahí está, 50 años del golpe, lo destaca el diario La Tercera. PS envía carta a Joe Biden y solicita desclasificar archivos de inteligencia. 10 segundos para comenzar la conversación de nuestros invitados y, por supuesto, de nuestro abogado Mauricio Daza, don Lautaro Carmona, en 10 segundos. ¿Qué le parece lo que han hecho los diputados socialistas? Desde ahora, ya. Me parece muy bien, y lo digo en función de lo siguiente. No hay nada, absolutamente nada que pueda justificar un golpe de Estado usando el terrorismo de Estado para resolver un conflicto político democrático. Segundo, no puede bajo ninguna condición aplicarse el terrorismo de Estado. Perfecto. Tiempo, Lautaro. Vamos a seguir revisando, por supuesto, y profundizando respecto de aquellas declaraciones. Gloria Requena, en 10 segundos, ¿qué le pareció lo que anunció el diputado Manucheri? Gracias a cumplirse próximamente 50 años del golpe de Estado, es evidente que en Chile ha faltado no solamente justicia, sino que también verdad. Por lo tanto, es muy importante conocer qué intervención tuvieron otros países y qué cosas aún nos falta por conocer. Los 10 segundos también los voy a extender hoy día para Mauricio Daza, porque teníamos invitado también a Camilo Morán, exdiputado de RN, que tuvo un tema de salud, no pudo acompañarnos, así que le enviamos un abrazo. Hoy día Mauricio Daza también va a tener 10 segundos al comienzo. Desde ahora, ya, amigo mío. ¿Qué le pareció esto? Efectivamente, en nuestro país se requiere mucha más verdad y entender que lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 estaba en una lógica de la Guerra Fría, donde también fuimos instrumentalizados en ese contexto. Perfecto. A ver, vamos por parte. Lautaro, ¿le parece bien lo que hicieron los diputados socialistas? ¿Encontrarán eco en el presidente Biden? Han pasado 50 años también. Estados Unidos ha desclasificado cierta información, pero hay muchísimo más por saber, sobre todo en los años más oscuros de la dictadura, mediados de los 70 hasta finales de los años 80. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que Estados Unidos va a acceder a esto que se ha solicitado? Yo creo que es altamente probable, primero porque dentro de Estados Unidos existe ya un código legal que obliga a que la CIA desclasifique archivos. Por tanto, lo que más puede hacer es adelantar en algunos años algún tipo de información. Lo segundo es porque es dato de la causa, y está precisamente por esa desclasificación, la intervención que tuvo la CIA en el asesinato de Snyder, por ejemplo, y que eso es antes que Salvador Allende fuera electo en el Congreso Pleno. La intervención de Estados Unidos respecto a la economía chilena en la entrevista que hizo con Agustín Edward, también antes, esto fue en septiembre, para boicotear, y ellos decían en su lenguaje, hacer saltar o chillar la economía chilena. Si la predisposición de Estados Unidos a impedir que la vocación y la soberanía ciudadana desde el punto de vista democrático se pueda implementar en Chile, tiene muchas pruebas. Entonces, estos serán incorporaciones nuevas, seguramente ángulo, no sé si van a aparecer más personas vinculadas directamente. Y la conclusión que uno puede sacar de esta diligencia que hace el Partido Socialista y la potencial respuesta de Biden es: no puede haber nada que justifique un golpe de Estado, no puede haber nada que justifique el ejercicio del terrorismo de Estado. Lo que aquí hay que hacer cuando hay temas que son controversiales desde el punto de vista democrático es profundizar los mecanismos democráticos para que sea por esa vía, por la vía del pronunciamiento ciudadano, que esto se zanje en beneficio de, finalmente, de un país y una convivencia entre muchas comunidades que tienen legítimos intereses distintos. Gloria, ¿qué tan relevante es que se sepa toda la verdad de cara a un potencial
proceso de verdadera reconciliación en nuestro país. Hemos visto que en el último tiempo el ambiente está enrarecido, está de alguna manera un poco polarizado, lo hemos conversado las últimas semanas en el programa, estamos a 2 semanas de conmemorar los 50 años. ¿Qué tan importante es que se manifieste de manera clara de parte de Estados Unidos cuál fue su intervención desde el 70 en adelante? ¿Por qué es tan relevante esto que se ha solicitado? Bueno, es muy relevante porque en la medida que tengamos mayor verdad y mayor justicia, efectivamente tenemos mayores posibilidades de consolidar un proceso de reparación en el país. Es claro y es evidente que hoy día en la situación en la que estamos no hay hoy día unidad nacional respecto al tema. Todavía hay voces que están justificando el golpe militar, lo cual es absolutamente a esta altura no solamente improcedente, es increíble, todos los epítetos que uno le pudiese agregar. Ahora, respecto a si Estados Unidos va a entregar o no la información, ha habido un proceso de entrega de información que, si bien es relevante, aún falta mucho por conocer. Ahora, yo creo que este tipo de materias, más que solicitar los grupos de parlamentarios, aunque se valore la actitud, debiese ser una solicitud de la Cancillería, entre Estados. Yo creo que ahí hay un error en la forma que se está haciendo. Yo creo que todavía no hay claridad a tan pocos días de la conmemoración de qué es lo que se va a hacer. Y yo creo que esto, por ejemplo, a nivel de Estado hubiese sido un tema importante, de haberse discutido entre ambos países para la entrega de la información. Existen muchas otras acciones que puede desarrollar el gobierno que son muy importantes de desarrollar. Más que un acto de conmemoración, lo que aquí hay que dar son pasos concretos. Por ejemplo, hay una enorme cantidad de osamentas hoy día que están, me podrá corregir Lautaro, que están desde el año 2001. Del año 2001, todavía en el Instituto Médico Legal y que no han sido analizadas. Entonces yo me pregunto, ¿qué justifica que más de 20 años todavía los familiares no puedan saber si esas osamentas corresponden o no al periodo en cuestión y si son de sus familiares? Yo creo que hay una serie de acciones hoy día que urge poner en agenda y que deben ser prioridad. No solamente el tema de conocer la verdad de lo que hizo o no hizo Estados Unidos, que tiene otro tipo de lecciones para nosotros, no solamente más verdad, sino que también el hecho que la propia población norteamericana conozca lo que se hizo va a impedir también legitimar que este tipo de acciones sigan ocurriendo, no solamente con Chile, sino que con otros países, la interferencia ilegítima. Mira qué importante lo que dice Gloria. Dos cosas yo rescato de todo lo que nos plantea Gloria. Uno, esto se pudo haber hecho perfectamente de manera más con sentido de Estado, vía Cancillería, ¿cierto? Y dos, que tengamos osamentas en el Servicio Médico Legal desde el 2001 sin que hayan sido identificadas es realmente insultante para esas miles de familias que buscan a su ser querido, que buscan a un detenido desaparecido. Mauricio Daza, te planteo esas dos interrogantes que a mí me resuenan mucho, no sé qué te parece a ti. Bueno, obviamente, a ver, acá también se ha dicho en otros programas, la memoria no solamente inaugurar un monolito, no en un centro de detención y tortura, no, es un ejercicio que involucra acciones que vayan en el sentido de poder descubrir verdad y obtener justicia. Ahora, respecto a la verdad, me parece que es importante, ¿no?, esos registros que tiene el gobierno norteamericano y también entender, o que nos ayuda a entender cuál es finalmente el papel que Estados Unidos tuvo precisamente en el golpe de Estado y en la desestabilización del gobierno de Allende, pero también cuál era la lógica que existía en ese momento, porque había un mundo distinto, polarizado, donde finalmente Chile, como muchos otros países, eran simplemente una pieza dentro de un escenario global, ¿no?, donde había una disputa entre dos superpotencias. Y claro que Chile fue importante en un contexto en que Salvador Allende llega, ¿no?, a la presidencia de la República por las urnas, ¿no?, el peligro que involucraba esta vía chilena al socialismo, ¿no?, que involucraba que no solamente se estaba señalando que esto se iba a concretar a través de una revolución, ¿no?, armada, sino que a partir de las urnas un proceso democrático. Y Allende también fue víctima precisamente de lo que fue ese esfuerzo, ¿no?, de su sentido democrático. Y tuvo un frente externo, obviamente, ¿no?, la derecha, entre comillas, ¿no?, y todos los sectores que se oponían a esa agenda, pero también un frente interno de muchos quienes también, ¿no?, de alguna manera afectaron lo que era el liderazgo y el gobierno de Allende desde sus propias filas, ¿no?, porque no creían tampoco en esta vía democrática, ¿no?, que Allende defendió. Entonces, yo creo que entender eso, ¿no?, y también colocar el golpe de Estado del año 73 en Chile en un panorama mucho más global va a servir para un mejor entendimiento de qué es lo que ocurrió. Y tenemos que entender no es justificar, y por eso también hay que ser muy claro en señalar de que este proceso involucra
también sostener de que no es aceptable un golpe de Estado para los efectos de solucionar una crisis política por profunda que ella sea, ni hablar la violación de derechos humanos, sobre todo por agentes del Estado. Entonces, ese es un tema que yo creo que se puede aportar. Ahora, acá estuvo Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no?, que es miembro de la Cámara de Representantes, un liderazgo potente del Partido Demócrata. Estuvo Bernie Sanders, por favor, que yo creo que pasó desapercibido, ¿no? O no fue tan destacado. Bernie Sanders es un liderazgo muy importante en el Partido Demócrata, fue candidato presidencial, además, en las últimas elecciones le ganó la primaria Joe Biden, pero tuvo que hacer hasta unos acuerdos, ¿no?, con Sanders para poder viabilizar y fortalecer esa candidatura en contra de Trump. Son una persona que pesa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí también hay un esfuerzo para los efectos de decirles, y ellos mismos también lo han señalado, que están comprometidos en la revelación de estos antecedentes. Sí, también estoy de acuerdo. Yo creo que habría sido mucho más potente, ¿no?, más que los partidos vayan pirquineando, entre comillas, estas peticiones, ¿no?, que haya una solicitud desde el Estado de Chile, desde el presidente de la República, jefe de Estado, para decirle, ¿sabe qué? Queremos que se desclasifique esta información para tener esos antecedentes. Quizás no para tener grandes consensos ahora a 3-4 semanas. Yo creo que eso no se logró, pero sí para un proceso de poder entender nuestra historia que quizás va a tomar, en nuestro caso, algunas décadas más. Claro, que tengamos osamentas desde el año 2001 en el poder de una entidad como el Servicio Médico Legal sin ser identificada, yo lo considero insultante hacia esas familias. En este contexto, el gobierno el día miércoles va a anunciar el Plan Nacional de Búsqueda. Y el ministro Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, plantea lo siguiente este fin de semana. Hay una cosa que es obvia. El Estado fue el que cometió esos crímenes. Fueron funcionarios del Estado, en mandato del Estado. En consecuencia, es el Estado quien se tiene que hacer cargo. Lo planteó en Estado Nacional de Televisión Nacional de Chile, conversando justamente respecto de esta materia. Y ya sabemos que este día miércoles se va a presentar este Plan Nacional de Búsqueda. En Chile hubo 1.469 personas que fueron detenidas forzosamente, de manera forzada. De ellos se han logrado identificar 377 personas. Eso nos da un saldo de 1.092 personas que fueron detenidas de manera forzada, que no han sido encontradas y, por supuesto, mucho menos identificadas. Esas familias están buscando justicia, esas familias están buscando verdad, esas familias quieren saber qué pasó con sus deudos, qué pasó con sus seres queridos. Entonces, hoy día esto es debiese ser una labor fundamental. A 2 semanas, me pregunto yo, Lautaro, a 2 semanas de que se conmemoren los 50 años, estamos tarde, se está improvisando, no se le tomó el peso y se está reaccionando tarde. ¿O tú crees que efectivamente es una medida que puede llevarnos a un buen puerto? A ver, yo quiero hacer un par de precisiones desde mi mirada. No existe contexto internacional, incluyendo la Guerra Fría, que pueda explicar y de alguna forma justificar que en alguna parte del mundo se resuelvan los temas de la democracia con golpe de Estado. Por tanto, no hay nada que uno pueda asimilar desde esa perspectiva. Segundo, Estados Unidos, que decretó que América Latina era su patio trasero, dicho por ellos, no estaba dispuesto a permitir que un país, un pueblo, usando la soberanía ciudadana, se diera un camino propio desde el punto de vista de los propósitos democráticos. Y tercero, la precisión de qué fuerza o qué es la connotación del concepto proceso revolucionario está más que vinculado a las formas, si hay tal o cual forma de lucha para abrirle paso a las transformaciones que proponen. Y sin ninguna duda que las transformaciones que planteó Allende, el gobierno de la Unión Popular, etcétera, fueron estructurales, de fondo, cambiaban la economía y la perspectiva, y eso hacía que tuviera una perspectiva socialista. El socialismo se construye en un proceso. Dicho todo eso, porque aquí lo que está en juego es hasta dónde sectores políticos de derecha en particular están más allá de discutir el golpe mismo, los derechos humanos mismos, porque lo que no está permitido es que al pueblo se le ocurra de nuevo plantearse esta perspectiva. Desde esa mirada, nosotros como fuerza política hemos reivindicado eso, hemos dicho el camino solo fue paralizado a propósito de un golpe de Estado, pero los propósitos, las motivaciones
y en tanto exista el día de mañana una soberanía expresada por el pueblo de Chile a través de los mecanismos democráticos, se va a reponer un proceso en esa perspectiva porque es, a mi juicio, la propuesta de sociedad que da cuenta de los temas que hoy día afligen en la desigualdad, en fin. Y referido al tema de las osamentas, entiendo que no estuvieron todo el tiempo en el Instituto Médico Legal, entiendo que estuvieron antes en algún otro servicio público. Pero lo que vale, y yo espero que esto tenga sentido, es que es verdad, hay 80 cajas con osamentas que precisar cuáles son sus identificaciones. Decía, en este tiempo hay una tecnología para identificar mucho más avanzada que la que había antes y espero, digamos, que dé respuestas a la angustia. Sí, claro. Lautaro, pero tiene... respecto a este plan, yo te preguntaba, ¿qué te parece el plan? ¿Se está improvisando? ¿Es lo que necesita el país a 2 semanas de conmemorar los 50 yo creo que años? lo referido al plan de búsqueda, que Sí. es una de las cuestiones. Yo diría que aquí el gobierno tiene un par de iniciativas que van a marcar. Uno es el plan de búsqueda, Ya. porque es un plan de búsqueda del Estado. Tú sabes que las instituciones del Estado tienen información referida al punto, pero cada una compartimentada respecto de otra. No están centralizadas como... Porque si las juntaran, tendríamos, digamos, posibilidad de estar acudiendo Claro. permanentemente a ellas. No están sistematizadas. Eso deberá ser lo que venga en los anuncios que haga el ministro, y eso sería un paso adelante en una lucha que no va a terminar nunca hasta cuando no se reconstruya la verdad. Y la otra ¿Lautaro? iniciativa que Sí. yo creo que va a marcar en forma parcial o total, ojalá fuera total, son los anuncios que hizo el presidente respecto al compromiso con la democracia y por tanto una posición definitoria frente a los golpes de Estado y a la aplicación del terrorismo de Estado. Eso es también códigos, valores que si se socializa y se institucionaliza de alguna manera van a ser un paso adelante. ¿Tú estás de acuerdo, Lautaro, con otorgarle beneficios a personas, agentes del Estado que hayan violado derechos humanos? Muchos de ellos pueden estar presos. Otorgarles beneficios a cambio de información que dé solución al conflicto que tenemos respecto a los detenidos desaparecidos. Yo en la época que fui parlamentario fiscalicé muchas veces cárceles comunes, pero también el penal Cordillera, que después se desarmó, y Punta Peu. Las condiciones que tienen ahí quienes están cumpliendo condenas son absolutamente vivibles y no son en sí mismos un factor que agilice una consecuencia de adelanto fatal. Eso es lo primero. Lo segundo, o sea, no hay hacinamiento, no es que por medio, dado que están ahí, la enfermedad que tienen se les agrava. Lo segundo son crímenes de lesa humanidad, para los cuales hay convenios y convenciones internacionales, Sí. a los cuales quienes cometen crímenes de lesa humanidad no tienen acceso a beneficios carcelarios. Entonces no tendría por qué haber una excepción. Ya. Si el tema es un tema de contribuir a precisar la verdad y por tanto la consecuencia de la criminalidad y los tribunales hacen una interpretación, son los tribunales. No seré yo el que va a otorgar, digamos, beneficios Sí, que claro. no sea que Ahora- cumplan en rigor con la responsabilidad que en conciencia, lúcidamente, como lo denuncia incluso la entrevista y el documento del ex comandante jefe del ejército, Ricardo Martínez, cómo se cometieron los crímenes, por ejemplo, por parte de la caravana de la muerte, donde había decisión. Y entonces tienen que hacerse cargo de eso Sí. por un tema de humanidad. Estoy pensando en lo que sea la situación del país mañana, pero también en la familia Ahora- directa de ellos. Ahora, para comprender las posiciones de la mesa hoy día, Gloria, ¿tú crees que Chile se podría abrir a otorgar beneficios para obtener información respecto del paradero de los detenidos desaparecidos? Bueno, es evidente que los crímenes que se cometieron y por los cuales están cumpliendo condena estas personas son crímenes de lesa humanidad, en eso no hay discusión. Pero aquí hay que pensar que hay un bien que es mayor, que son esas 1000 familias de esas personas que requieren hoy día justicia y por lo menos saber dónde están. Yo creo que es posible hacer sacrificios en orden a otorgar beneficios con un objetivo mayor, que es el tema de que esas familias puedan conocer la verdad respecto y obtener justicia. O sea, yo creo que no son incompatibles ambas posiciones.
Yo he trabajado harto en tema carcelario y la verdad que hay discrepo respecto a cuál es la situación humanitaria de las cárceles. Yo creo que en Chile, en las cárceles se violan sistemáticamente los derechos humanos, porque la cárcel debe ser la pena que cumple la persona que está privada de libertad, es estar privado de libertad. No es sufrir violencia, no es condiciones higiénicas deplorables, no es estar hacinado, no es ser maltratado, no es el riesgo que le pase un delito adentro, no es eso. Todo eso es adicional y el Estado debería velar porque eso no ocurra. Lamentablemente tenemos una gran cantidad de delitos, no hay construcción de cárceles y por lo tanto hay hacinamiento y malas condiciones. Si uno mira la cárcel de Punta Peuco, claro, si la comparo con los demás es una cárcel de lujo, pero si la comparo con los estándares de cárceles internacionales es una cárcel, digamos, que tiene unas prestaciones más, pero está en el estándar de una cárcel normal. Debiese ser así todas las cárceles del país. Yo debería tener derecho a dormir sin miedo, en condiciones higiénicas, con baños limpios, con condiciones mínimas básicas para poder cumplir la condena. Entonces, yo haría esa distinción. Yo sí creo que lo más importante hoy día, a 50 años, a medio siglo del golpe militar, es avanzar hoy día en brindarle a esas familias que no tienen idea qué pasó con sus desaparecidos, verdad, y eso permite otorgar justicia. Y creo que la clase política debiese pensarlo y debiese evaluar la entrega de algunos beneficios en la medida que esa información que pudiesen entregar no existe otra manera de obtenerla y efectivamente conduzca a, digamos, a información que sea absolutamente veraz y conducente al objetivo. Daza, ¿qué te parece la posibilidad de que Punta Peuco se cierre para todos quienes no entreguen información y que queden ahí solamente quienes realmente colaboran sustancialmente con el hallazgo de las osamentas de las personas que están desaparecidas? Yo creo que por la relevancia de este tema no puede ser una decisión simplemente administrativa del gobierno. Esto tiene que pasar por el Congreso, número uno. Y número dos, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo tiene soluciones, pero ¿y por qué no escuchamos a los familiares de esos detenidos desaparecidos? Yo creo que su opinión es importante, ¿no?, respecto a este tema, para los efectos de también poder llevar, ¿no?, la decisión del Estado en una dirección en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ahora, dos temas. Oiga, han pasado 30 años, ¿no?, desde la restauración de nuestra, entre comillas, democracia, y resulta de que todavía hay osamentas que no se han identificado. 30 años. ¿No? ¿Dónde están los compromisos reales del Estado? ¿Verdad? La tecnología ha avanzado, pero convengamos que desde hace por lo menos una década ya se podría haber hecho algo relevante. Yo me acuerdo cuántos foros, por lo menos yo he asistido, donde ¿cuál es la piedra de tope? No hay plata, pero de verdad no hay plata. O sea, la verdad es que este es un asunto de primera prioridad para el Estado, porque muchos de estos temas, ya, si no se cumple un decenio, los 30, los 40, los 50, después va a ser los 60 años del golpe, parece que este tema después queda abajo, desaparece. Y volvemos a la lógica, insisto, de hacer un acto una vez al año en un memorial. Bien los memoriales, porque es un elemento para resguardar la memoria. Pero no puede ser limitado a aquello, ¿no? ¿Dónde está la educación cívica? ¿Cuántas personas que nos están escuchando ahora saben precisamente cuáles fueron las circunstancias del golpe? ¿Qué es lo que ocurrió con la violación de derechos humanos? Y en este sentido también reitero un poco lo que dije antes. Ver el golpe dentro del contexto, ¿no?, internacional y cómo hubo una intervención de potencias extranjeras también, no para justificar, es para poder entender, tener más antecedentes y poder hacer un juicio histórico que tiene que ser obviamente en un contexto que sea mucho más, yo diría, reposado que el ambiente político actual, ¿no? Y eso también es muy importante. Saber por qué ocurrió este quiebre, no justificarlo, porque, insisto, no hay justificación para un golpe de Estado como método de solución de una crisis política, por profunda que sea. Y en caso alguno hay una justificación de ningún tipo para una violación a los derechos humanos, ¿no? Una acción sistemática en contra de una parte de la población que está siendo realizada por el Estado. Y ese es el problema también, porque el Estado cuando realiza esto, ¿qué es lo que hacen los agentes del Estado? Garantizar impunidad. Entonces, no hay mucha información. Y quienes tienen la información son entidades que no la quieren entregar para garantizar esa impunidad, o son personas que derechamente no están dispuestos a entregarlo para seguir causando un dolor, un daño, ¿no? Y ese es un tema que también hay que avanzar. Oiga, y el plan de búsqueda en buena hora para terminar, pero 50 años después. No debería dar un poco de vergüenza, digo yo. Así que hagámoslo bien, en forma decidida bien. Pero tampoco lo celebremos demasiado porque, insisto,
Lo de los 30 años sin identificación de la osamenta y 50 años después, un plan de gobierno, a mí me parece que es bastante lamentable. Lautaro, hay una máxima que dice que a medida que pasa el tiempo en una investigación, la verdad huye, ¿cierto? La verdad empieza a hacerse cada vez más difusa. ¿Tú crees que es viable en nuestro país que exista la posibilidad de que nunca sepamos realmente dónde están esos detenidos desaparecidos? Bueno, a ver, primero yo quiero marcar, yo comparto la mirada respecto a la calidad de los sistemas carcelarios que hay en el país y que ha planteado Gloria. Y comparto mucho lo que ha planteado Mauricio respecto al proceso de que yo lo vinculo en verdad y justicia como clave de convivencia democrática, porque hacia adelante, si esto no se aclara, va a seguir siempre latente, que la convivencia en cualquier momento se puede alterar y alguien puede hacer uso de la fuerza fáctica para resolver diferencias. Yo espero que tengo la mirada con cierto optimismo de que las cosas de tanto bregar al final se despiertan. Siento mucho que muchos de los que lucharon y dieron todo ya partieron. Me refiero a las agrupaciones de familiares, tanto ejecutados políticos como detenidos desaparecidos. Hubiera preferido que estuvieran vitales para saber cuánto se avanzó y cuánto aportaron ellos. Pero no puedo renunciar y no puedo entonces bajar mi expectativa de que se construya no solo verdad por una razón de fondo, sino porque también algunos apuestan a que esto se va a morir por inanición y entonces cuando se cambie completa la generación que existía en el 73, ya entonces no va a haber quien tenga una posibilidad y una autoridad de mirada para hablar de este tema. Yo creo que cuando los temas son de la profundidad humanitaria, de la afectación de la convivencia democrática, como es lo que estamos viviendo, algunos decían, bueno, pero para la guerra civil con Balmaceda, pero es que no tuvo detenidos desaparecidos, es que no tuvo bombardeo a la moneda, es que no tuvo... O sea, son cosas muy distintas. Por eso esto va a seguir marcando... Porque si a alguien se lo olvida, va a haber alguien en alguna parte del mundo que va a seguir acordándose. Sí. Y entonces la cruzada que libra la brigada en función de conocer la verdad y hacer justicia respecto a los crímenes nazis sigue vigente más allá de cuántos años han pasado. Yo tengo esa sana expectativa porque tengo confianza en que al final tiene que imponerse un pensamiento y una mentalidad con valores democráticos. Sí, es que creer que esto se va a extinguir por un tema generacional, que las generaciones que vivieron en el 73 van a desaparecer, esto se va a acabar, es simplemente un insulto a la emoción humana, a la condición humana. La pena, el dolor, la ausencia heredada es igual de potente, igual de fuerte que para quienes estuvieron ahí. Ahora, Gloria, tú da la idea de que aquí va a haber una especie de F5, de actualización de los informes Rettig y Ovaleg. ¿Tú crees que ese va a ser finalmente uno de los legados de este gobierno del presidente Boric en esta materia? Vamos a ver, porque lo que tenemos hoy día es un anuncio a pocos días, digamos, de conmemorarse los 50 años. No es una acción concreta. Es la anunciación, como bien dice mi colega acá, es enunciar que se va a hacer un plan, ¿ya? 20 años después de que ya se había dicho que íbamos a iniciar acciones en materia similar. Ahora, acá hay, a propósito de la pregunta que hacía Mauricio, de qué opinan los familiares, muchas agrupaciones han planteado como un tema importante el tema de la desclasificación del informe Valech, por ejemplo, porque eso permitiría no solamente insumos para otras causas, sino que permitiría unir relatos que hoy día están inconclusos y también contrarrestar versiones que podrían conducir a la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer una comisión para este tema no puede estar ausente, porque tenemos un cúmulo de información importantísima otorgada por las víctimas directas que han sobrevivido y que no se puede usar y que no lo pueden usar los tribunales y por lo tanto no conducen ni a verdad y justicia. Ahora, respecto a las cajas de osamenta, que son 89, efectivamente sí, pasaron a la Universidad de Chile, algunas, no todas, entiendo que estaban en ese proceso todavía, pero eso no deja de marcar que fueron entregadas el 2001. Sí. Estamos a 2023, o sea, es una falta completa de humanidad
con esas familias que están esperando saber si en esas cajas está parte de su historia, de sus familiares, sus dolores están allá adentro. Sí. Eso no lo podemos saber. Y el hecho que el Estado tenga o no recursos también es irrelevante, porque Chile tiene convenios internacionales, por ejemplo, con el FBI, con otras policías en el mundo, que cuando no tiene la capacidad el Estado chileno de analizar las pruebas, se las manda. Entonces es imposible que en 20 años no hayan tenido ni el tiempo ni la capacidad de coordinarse para hacer eso. Sí. Entonces yo creo que hay una responsabilidad tremenda. Uno se puede preguntar perfectamente si es que realmente esto es o no una prioridad Esto para el, es un Estado, anuncio hasta para el ahora. Estado chileno. Claro. Es un anuncio. Junto a Gloria Requena, junto a Lautaro Carmona y junto a Mauricio Daz hacemos Tiempos Violentos en las pantallas de VIX. Nos separamos un instante y regresamos con más. No se vayan.